puntualmente de acciones generales del derecho procesal laboral, ¿sí? Porque estamos en realidad dando la unidad número 6. No creo que tengamos tiempo para abarcar toda la unidad número 3. Si tenés alguna pregunta puntual, no tengo ningún problema al fin de la clase hacerlo. ¿Sí? Bien, intentemos hacer ahora. ¿Podría explicar de vuelta porque se cortó? Joaquín, decime que necesitas que te explique de nuevo a dónde se cortó. El principio. Primero, el principio de inmediación. Vamos a ver el principio de inmediación procesal. ¿Sí? Este principio tiene que ver con la presencia del órgano jurisdiccional relacionado con los actos procesales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el juez es presente en la actividad de las partes. En los actos escritos no hay problema, va a ser quien se supone que él tenga una resolución en relación a lo que lee. En el caso de los actos orales, esos actos orales deben realizarse en presencia de un juez o un funcionario que el juez autorice al efecto. Por ejemplo, cuando nosotros veamos la parte de prueba, los medios de prueba enumerados por el que suelen olvidar a la hora de señalar los 6 medios de pruebas que están taxativamente numerados, es la inspección ocular o la inspección del juez relacionado con alguna circunstancia que la parte quiere que el juez vea e incorporar el expediente, ¿sí? Esa intervención del juez, el código dice que la tiene que realizar el juez o un funcionario que él designe, al igual que tomar la declaración de los testigos. La audiencia de vista de causa en los procedimientos laborales, por ejemplo, debe ser tomada en la presencia de los 3 jueces. Si uno de los 3 jueces faltara, por ejemplo, porque el tribunal no está integrado, es decir, no tiene sus 3 jueces designados, tiene que integrarlo un juez del otro tribunal, de cualquiera de los 3 tribunales restantes dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata. Es decir, en algunas circunstancias particulares, el proceso, de acuerdo al tipo del proceso, requiere expresamente la inmediación, la participación directa del juez o del funcionario del órgano jurisdiccional con relación al acto procesal para que el acto sea válido. La no presencia del funcionario, por ejemplo, si mandáramos al reconocimiento judicial, inspección ocular, a un empleado del juzgado, al maestrante, ese acto sería inválido, ¿sí? Porque requiere la presencia del juez o un funcionario autorizado por el juez. El tribunal de trabajo a la hora de la vista de causa no podría llevar adelante la vista de causa si no estuviera integrado por los 3 jueces. Muchas veces sucede sobre el Departamento Judicial de Mar del Plata que tenemos varias vacancias con relación a la integración de los tribunales, que, por ejemplo, los jueces están tomando una audiencia de vista de causa en el tribunal número 4, el tribunal número 1 no está integrado, tiene solo 2 jueces, y entonces tenemos que esperar a que el juez de otro tribunal, supongamos del 4, que es el que está tomando la audiencia, venga a integrar al tribunal, ¿sí? Esa integración tiene que ser previa en el expediente, ¿sí? Tiene que estar integrado el tribunal a la hora de resolver. Pero ¿qué pasa? Supongamos que las partes dicen, no, yo autorizo que esté el tribunal integrado por 2. Estaríamos vulnerando la integración de un órgano colegiado, con lo cual se podría pedir la nulidad de esa audiencia, ¿sí? De ahí que el principio de mediación es tan importante y a veces no es fácil cumplimentar, que el juez intervenga en todos los actos procesales, salvo que lo dispense autorización expresa de otro funcionario cuando pueda dispensarlo. Y no puede intervenir el secretario integrado del tribunal si no estuvieran los 3 jueces presentes, ¿sí? Tenemos que esperar para que eso ocurra, venga un juez del otro juzgado a integrar el tribunal, ¿sí? Seguimos con los principios. Vamos a ver un principio que es importante, que es el principio de adquisición procesal, ¿sí? Y este principio de adquisición procesal lo vemos reflejadamente en la prueba, ¿sí? El principio de adquisición procesal, que muchas veces se suele confundir con el de preclusión, lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez que el acto procesal está incorporado,
en el expediente puede beneficiar a cualquiera de las partes, más allá de quién lo haya realizado o más allá de quién lo haya ofrecido, ¿sí? Lo adquirido por el principio de adquisición procesal, lo adquirido en el expediente, no en beneficio de las partes, ¿sí? ¿Cómo vemos un ejemplo claro del principio de adquisición procesal en la declaración de los testigos? De acuerdo al tipo de proceso, ustedes van a estudiar en la segunda mitad de la materia que hay una oportunidad. Uno de los medios de prueba que nos contamos es la prueba testimonial, ofrecer a un tercero ajeno al proceso para que declare en presencia del juez o del funcionario habilitado al efecto sobre los hechos que yo estoy invocando en la demanda o en la contestación. A ver, Lorenzo dice acá con la imposibilidad de desistir luego de la declaración. Bueno, eso tiene que ver con la adquisición procesal. Y preclusión, perdí la oportunidad, ¿sí? El principio de adquisición procesal. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la adquisición procesal, y suele ser pregunta de todo en los exámenes orales, yo ofrezco al testigo. El testigo, supongamos que la parte actora es un testigo de la parte, pero cuando el testigo declara, nosotros no tenemos certeza de qué es lo que va a decir o cómo va a ser interpretado por el tercero imparcial, que es el juez, lo que ese testigo declaró, ¿sí? En el ejemplo práctico, el testigo es hasta que se sienta en la silla juzgado y le da el documento al funcionario que le va a tomar declaración testimonial. Hasta ese momento es mi testigo. ¿Qué particularidad tiene ese testigo? Solamente que voy a ser el primero que toma, y en el proceso no tengo posibilidad de repreguntar, tampoco en el proceso laboral ni en el contencioso administrativo. Es decir, testigo ofrecido por mí, soy el primero que le... Las preguntas siguientes van a serle de la contraria, demandado, tercero citado, y no va a haber una segunda vuelta para mí para declarar, ¿sí? Pero una vez que el de declaración de adquisición, ese testigo es mío. Ese testigo es deja de ser mi testigo y se trata de una prueba incorporada a la causa. Lo mismo ocurre con los oficios. Está cortando, Lucas, me dice. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? Bueno, intentaremos, no sé, debe ser mala la señal de internet seguramente. Sí, se corta. No tengo formas de solucionarle eso, porque veo que tiene todos el micrófono, si puedes desactivar las cámaras, bueno, no, veo que nadie tenga cámara activada. ¿Me escuchan un poquito mejor? El tema cada vez está más difícil. Bueno, intentaremos seguir. Se escucha bien, bárbaro. Gracias, José. Bueno, seguimos entonces. El principio de adquisición procesal lo vemos claramente en el tema de los testigos, pero el principio de adquisición procesal es para todos los actos procesales, ¿sí? Algo que tiene una cuestión mixta, que era una pregunta del parcial y que del trabajo práctico, perdón, y que suele generar cierta confusión. El principio de adquisición procesal va muy relacionado al principio de preclusión. Cuando precluye algo, ¿sí? Y el principio de preclusión procesal me hace adquirir algo relacionado con el tiempo que se termina, ¿sí? A ver, dijimos, el testigo mientras no termine, una vez que declara, ya pasa a ser del expediente. Es decir, lo que diga me puede beneficiar a mí o la contraria, no importa, y yo no tengo forma de desistir de ese testigo. No es que digo, no, el testigo era el juez, no lo quiero. No, es mientras lo ofrecí. Una vez que el testigo se sentó ahí, ya pasa a ser del expediente. Y a ver, no está relacionado con que terminare, está relacionado directamente con que esté sentado ahí. ¿Por qué? Porque si yo veo que el testigo no me está favoreciendo, no puedo decirle al testigo, levántese y váyase. Lo que sí puedo hacer, a ver, espera, dice cuestión inestable. Lo que sí puedo hacer es a los testigos que todavía no declaran, si yo más o menos veo que van a declarar igual que el que está sentado y no me puede, desistirlo, decir, no sé, no voy a decir la contraria, no, yo lo vi al testigo afuera, yo lo puedo desistir. Ahora, un ejemplo para pensar que tenían el trabajo práctico.
En la adquisición a ver, antes de empezar, las preguntas a los testigos las formulan las partes y el juez. Diferentes procesos del proceso laboral, del proceso contencioso administrativo. En el proceso civil y comercial, la acción testimonial, salvo en el proceso de justicia 2020, los testigos no declaran ante el juez, salvo que en alguna instancia de gravedad la parte solicitara la presencia del juez, sino que declaran ante un funcionario, decidido por el que toma la declaración testimonial. En la audiencia de vista de causa están los jueces presentes. Los primeros que preguntan son las partes. En la audiencia civil y comercial, rara vez haya una pregunta por parte del funcionario. En la audiencia de vista de causa, generalmente los jueces son quienes mayor cantidad de preguntas hacen a las partes, incluso con relación, perdón, los testigos, incluso con relación a la parte de pero es por práctica. ¿Sí? El juez no va a estar presente seguramente, salvo en el proceso de vista de causa de justicia 2020, en la declaración de los testigos era un funcionario. Entonces va a preguntar primero la parte que le ofreció, va a repreguntar la parte que no le ofreció si quisiera, si no podría decir que no tiene preguntas, ¿sí? Y no hay una vuelta. ¿Está clara entonces la respuesta, Lorenzo? Sí, seguimos avanzando entonces. Por la adquisición yo lo incorporo, pero por reducción procesal, además lo he incorporado o no incorporé a tiempo, no puedo incorporar. Una de las preguntas que contenía el trabajo práctico y que suele ser pregunta de examen, está relacionada con esto de, yo tengo un determinado plazo, ¿sí? Ese plazo tiene que ver con que el expediente no se haga eterno. Yo tengo un plazo para realizar un acto procesal, por ejemplo, la contestación de demanda. ¿Puedo ir contestando en partes hasta que ese plazo se extinga? No, ¿sí? El plazo precluye de contestación de demanda, por ejemplo, en un proceso laboral a los 10 días, ¿sí? Si yo contesto la demanda en el día 8, corto la posibilidad de los 2 días que me quedan, ya está, ya se adquirió ese acto procesal al expediente y precluye la posibilidad de seguir contestando, ¿sí? Por más de que en el plazo determinado me queden 2 días más, yo ya perdí ese derecho, porque contesté antes la demanda. Me olvidé de incorporar prueba, me olvidé de asignarle un testigo a la contestación de la demanda, perdí ese derecho, ¿sí? Para garantizar la seguridad jurídica. Sí puedo, Valentín dice, sí puedo ampliar demanda. Son 2 actos procesales distintos, la demanda de la contestación. Yo puedo ampliar de la demanda siempre y cuando no la haya notificado, ¿sí? Si yo hice el acto procesal de notificación, es decir, la otra parte se enteró que yo inicié la demanda, no puedo ampliarla. Puedo ampliar la demanda tantas veces como quiera y siempre y cuando no se hubiera notificado la demanda a una o a todas las partes involucradas. Supongamos, tenemos un actor, 3 demandados, porque no necesariamente el demandado tiene que ser uno y el actor tiene que ser uno, pueden ser múltiples personas de un lado de la relación. Supongamos que tenemos un actor, 3 demandados. Notifiqué a un demandado y a los otros 2 no, ya no puedo ampliar la demanda. Ni siquiera con relación a los otros 2. Precluyó la posibilidad de ampliar la demanda. ¿Sí? Ya está adquirida la pretensión a la causa. ¿Sí? ¿Ven cómo están directamente relacionados estos 2 principios? Yo no puedo modificar ni los plazos, no son disponibles por las partes, ni la adquisición del acto. Ni siquiera que la parte me diga, no, está bien, que se vaya el testigo. ¿Sí? Porque ya no es de las partes, es del expediente. Por eso mismo, yo podría ampliar la demanda hasta tanto no se hubiera notificado. Lorenzo dice, ¿y si surgen pruebas posteriores a la formulación de la contestación? A ustedes les gusta avanzar en cosas que no vimos, ¿sí? Pero no importa, las vamos a intentar de explicar suponiendo que no se van a perder. Pruebas posteriores tienen 2 situaciones. Que yo las conozca con posterioridad, con lo cual lamentablemente no las voy a poder ofrecer, porque
se precluyó el plazo para oponer la prueba, depende del tipo de procedimiento, vamos a ver cuándo la podemos ofrecer, o puede ser un hecho nuevo, que es otra cosa completamente distinta. Un hecho nuevo es algo que surge con posterioridad a la demanda o a la contestación o cualquier circunstancia relacionada con la causa. Yo tengo un plazo para incorporar hechos nuevos de determinada cantidad de días que tengo que justificar que tomé conocimiento de ese hecho nuevo, no prueba nueva, no prueba posterior, porque no sé a qué hace referencia con prueba posterior, ¿sí? Con relación a la demanda o a la contestación. Tiene que ser un hecho nuevo, algo que ocurre, que está directamente relacionado con la causa, que ocurre con posterioridad a la causa. ¿Sí? Ahí aclara Lorenzo que está haciendo referencia a un hecho nuevo. Un hecho nuevo no es lo mismo que prueba posterior. Yo puedo invocar un hecho sin necesidad de ofrecer prueba, ¿sí? Pero no voy a poder ofrecer prueba posterior al plazo que yo tenga para ofrecerla si la conocí con posterioridad. No es lo mismo, ¿se entiende la diferencia? No es lo mismo cuando yo tomo conocimiento de un hecho que el hecho haya sido nuevo, ¿sí? No es lo mismo que yo hoy me entere que el 5 de junio llovía, que yo me entere que la persona se está insolventando de sus bienes, hoy. ¿Sí? Hay que tener claro que no es lo mismo el conocimiento de la circunstancia. Cuando yo conozco el hecho, no quiere decir que el hecho haya ocurrido sin que yo tomara conocimiento, ¿sí? Que yo lo conozca en ese momento no me da la pauta de que puedo incorporar a la causa. Lo que me da la pauta de que puedo incorporar a la causa es si ese hecho nuevo sucedió, y nos vamos a adelantar con los plazos 5 días antes de que yo tomara conocimiento, ¿sí? Yo puedo incorporar, por ejemplo, hoy contesto la demanda, puedo incorporar hechos que ocurrieran hasta 5 días posteriores. Si el hecho ocurrió hace 5 días, hace 20 días antes de que yo conteste la demanda y no lo interpongo, no lo puedo incorporar, ¿sí? Por ende, tampoco puedo ofrecer prueba al respecto. A ver, en un cumplimiento de contrato, la demandada, después de contestar la demanda de cobro de alquileres, encuentra 3 recibos de pago y ya contestó la demanda, no los puede incorporar, ¿sí? Ahora, en un proceso de liquidación de alquileres, que se hace la salvedad de poder ampliar por los alquileres que se vayan devengando, yo voy pagando alquileres, sí puedo incorporar esos pagos que voy realizando con posterioridad a la demanda, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Eso tiene que ver con cuándo tomo conocimiento del hecho y básicamente con que, más allá de que yo tome conocimiento si el hecho existió o si la prueba existe, yo no puedo incorporar la causa porque feneció la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Estos son básicamente los principios que ustedes tienen que estudiar en profundidad y de los cuales no se pueden apartar, ¿sí? Uno de los principios a los que hacían referencia es el principio de publicidad, que hablaban, sí, el tema de esto de ayornar el principio civil y comercial básicamente a la oralidad, no vulneraba el principio de publicidad. ¿Y qué es lo que nos dice el principio de publicidad? Que los actos procesales pueden ser presenciados o conocidos por las partes, ¿sí? Por eso le decía, si yo le doy a la parte traslado de lo que está viendo, no estoy vulnerando el principio de lo que no está viendo, perdón, de lo que no presenció, de lo que no tuvo en la esfera de su conocimiento, no estoy vulnerando en la publicidad, ¿sí? Ahora, vamos a la práctica, ¿sí? Porque a mí me gusta que ustedes conozcan la situación real del proceso en nuestro departamento judicial. Nosotros tenemos hoy una situación extraordinaria, que es que no podemos ir a ver los expedientes a tribunales. No nos dejan entrar, ¿sí? Por el tema de la cuarentena, nosotros no nos podemos trasladar, tribunales no está trabajando de manera presencial. Es decir, el expediente formato papel no lo podemos ver. Se tiende a todo lo que tenga que ver con presentaciones electrónicas, es decir, no solo al expediente electrónico, porque el expediente electrónico es un expediente que no tiene constancia de formato papel. Hoy tenemos un expediente mixto. Formato papel, lo que presentamos materialmente, y el formato electrónico, que es lo que presentamos a través del token. Pero hoy yo no tengo la posibilidad de ir a tribunales y chequear que el expediente esté y qué resolución tomó o qué presentación hizo la parte con relación al expediente. Hoy tengo que confiar en lo que se reproduce a través de la página de la Suprema Corte de la mesa de entradas virtual. Es decir, en la mesa de entradas virtual van a tener que incorporar
tanto el escrito de la parte como la resolución del juez, ¿sí? Hoy nos encontramos con un problema serio. Primero, que la página funciona mal por esto de que, así como ustedes me escuchan mal, se saturan las cuestiones, todo lo que tenga que ver con Internet, porque hay mucha más gente conectada, hay mucha menos posibilidad de conectividad, mucha menor señal, y se dificulta la interacción de esta manera. Pero además puede ocurrir que por un error humano, el empleado de mesa de entradas no pase a procesar la presentación de la parte o la resolución del juez, ¿sí? Por ejemplo, en la justicia federal, a nivel nacional, tienen un problema en el sistema que, por ejemplo, ustedes hacen una presentación. Esa presentación queda pendiente y el juez resuelve sobre otra presentación anterior o posterior y ustedes no van a tener la resolución del juez porque el juez no lo resolvió, pero sí van a ver la presentación de la parte, ¿sí? Eso en la justicia federal. En la justicia provincial puede ocurrir que por un error humano se omita, ¿sí? Se omita la publicación del acto procesal en la página, ¿sí? Se omita esa posibilidad de conocer el acto procesal en la MEB. Entonces nos operó un traslado, precluyó el traslado procesal, ¿sí? Y yo no me enteré. De esa manera vulnero el principio de publicidad. Hoy no hay forma de ver el expediente, donde no hay forma de dejar nota, que es un acto por el cual la parte puede acreditar que el expediente no estuvo a la vista, ¿sí? Podría haberse vulnerado el principio de publicidad por un error humano, que es no publicar, no poner en procesal un acto, una resolución del juez, presentación de la parte. Entonces, cualquiera de nosotros podría argumentar que no precluyó, ¿sí?, ese acto procesal, si bien está firmado por el juez, cuyo único error que tiene es que no está pasado a procesal, es decir, no está a la vista, no está público, por vulnerar el principio de publicidad, ¿sí? ¿En qué me baso? En que están vulnerando el principio de publicidad, que es un principio imperativo para el juez, que dice que los actos deben ser conocidos por las partes, ¿sí? Algunos actos tienen que ser conocidos por la parte a través de una notificación y otros actos tienen que ser conocidos por la parte a través de la publicidad que se le da. Hoy por hoy nuestra única forma de tomar conocimiento del expediente es a través del ingreso a la mesa de entradas virtual, ¿sí? Hay una diferencia trascendental entre provincia y nación. ¿Cuál es la diferencia? Provincia manda un mail de cortesía, no obligatorio, no vinculante, donde me van comunicando los movimientos del expediente, ¿sí? De hecho, sin ingresar a la MEB, si yo tengo un set de búsqueda y ese expediente está incorporado a mi set de búsqueda, me van a comunicar el movimiento que tuvo ese expediente, ¿sí? En cambio, en Nación, antes teníamos ese mail de cortesía que no me decía cuál era el movimiento, pero me decía, cuidado, hubo un movimiento en su expediente y ya no se hace más. Les voy a dar un ejemplo práctico de una causa que me ocurrió de cómo puede vulnerar los derechos del principio de publicidad. En el caso de las medidas cautelares no se desbloquean, es decir, no se ponen públicas. ¿Para qué? Hasta tanto no se trabe la medida cautelar. Como se dicta en inaudita parte, ¿para qué? Para evitar que el demandado se entere que le van a traer una medida cautelar y disponga de esos bienes y torne irrisoria la medida. Durante todo este proceso de expediente electrónico, ¿qué ocurre? Yo no puedo, como contraria, pedir la medida cautelar, ir a ver el expediente a ver si el juez la resolvió para que la otra parte no se entere, está en el expediente pero no lo pone público. Entonces, necesariamente, tienen que poner públicas las medidas cautelares. Yo, por la demandada, me enteré al mismo tiempo que la actora de la medida cautelar. Entonces, tuve la posibilidad de comunicarle a mi cliente que le iban a trabar una medida cautelar y de esa manera se enteró incluso antes que la actora, ¿sí? Fíjense cómo toda esta situación particular del expediente electrónico nos genera, y de esto que estamos aprendiendo ante la imposibilidad de concurrencia a tribunales y de ver el expediente y de pedir las actuaciones, nos genera algunos inconvenientes trascendentales, ¿sí? El principio de publicidad en el caso de las medidas cautelares no se va a vulnerar, ¿por qué? Porque una vez trabada la medida, yo tengo que darle conocimiento a la contraria que la trabé,
¿sí? Y el código procesal en el 198 me dice además en qué plazo le tengo que dar conocimiento. Y si no le doy conocimiento, puedo ser susceptible de un reclamo de daños y perjuicios, ¿sí? Si no le di conocimiento que atraviesa medida cautelar. ¿Para qué? Para no vulnerar el principio de publicidad, ¿sí? Bien, otra de los principios procesales, y hoy con el expediente digital empieza a tener vigor y empieza a ser importante, es el principio de legalidad o instrumentalidad de las formas, ¿sí? Y este principio me marca cómo deben realizarse los actos procesales. No en cuanto en plazo, sino en qué forma yo tengo que presentarle al juez el acto procesal, ¿sí? La última acta de la Corte relacionada con el expediente digital incorpora un requisito que no teníamos hasta ahora, que hace a la forma y que además hace una sanción en caso de no cumplir con ese requisito, que es que tiene por no presentado el escrito electrónico, que incorpora la necesidad de que el letrado informe en todos los escritos, además de ciertos requisitos formales que ya estaba cumpliendo, su número de teléfono celular. El juez recibe el escrito digital y no cumple con esa formalidad de denunciar el celular, el número celular del letrado, podría intimarlo para que en un plazo perentorio cumpliera bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. Fíjense la importancia de las formalidades en cuanto al principio procesal se refiere. De hecho, por supuesto que hay juzgados más exigentes que otros. En Mar del Plata nosotros tenemos el Tribunal de Trabajo número 4, que es sumamente exigente en cuanto a las formas. Tanto el Código Procesal como las acordadas de la Corte marcan cómo deben redactarse los escritos, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a tipografía, ¿sí? Deben realizarse por Time New Roman 12 o Arial 11, en tinta negra. A partir del expediente judicial se prohíbe las escrituras hológrafas, ya no puede aclararse a mano, tienen que el encabezado del escrito individualizar el juzgado interviniente, el número de causa, los datos particulares del letrado, a quién representa, su número de teléfono celular, su constitución de domicilio electrónico, y incorpora la última acordada de la Corte, algo que no está en el código, que no estaba incorporado en las acordadas anteriores, que es la posibilidad de adjuntar al escrito notas, ¿sí? ¿Vieron en los libros o en los apuntes que a veces subimos que se individualiza un punto con un número, un asterisco con un número, paréntesis con un número, al final de una cita o al final de una aclaración, y debajo se individualiza el autor, el libro, la página, la editorial? Esa nota al pie, como dice Vanessa, va a ser incorporada a los escritos, pero no va a tener que ver con la referencia bibliográfica de a quién estamos citando, sino que va a tener que ver con un pequeño resumen de qué cuestiones importantes yo quiero incorporar al escrito, ¿sí? Para que el juez, yo escribí 10 hojas, no pierda de vista esa cuestión fundamental que yo quiero incorporar. Y la acordada me dice en qué letra tengo que redactar esa nota al pie, en qué tamaño tipográfico tengo que hacerlo, ¿sí? No, las notas al pie no son jurisprudencia, por eso aclaré, Vanessa me pregunta si las notas al pie son jurisprudencia, por ejemplo. No, las notas al pie, la identidad de la nota al pie, o la importancia de la nota al pie es lo que yo no quiero que el juez se olvide, ¿sí? Yo quiero, es como un resumen de mi escrito. Le hice las referencias para que ustedes lo identifiquen visualmente, pero no tiene que ver con la identificación conceptual de las citas, ¿sí? Que nosotros hacemos en un libro. La verdad que hacer esas citas en el escrito no tendría sentido. En el escrito, cuando yo referencio una jurisprudencia, referencio un autor, en el mismo desarrollo del escrito, ahí mismo lo transcribo. Esta nota al pie tiene como fundamento hacer un resumen de lo que yo quiero que el juez no pierda de vista a la hora de leer toda mi presentación procesal. Y eso se incorpora en el expediente digital con esta particularidad, ¿sí? A ver, nosotros estamos todo en un proceso de cambio, proceso de justicia 2020, proceso de expediente digital,
suspensión de términos, suspensión de la celebración de audiencia. Fíjense, chicos, que hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos reanudados los términos procesales a partir del 29 de abril para los juzgados, reanudados los términos procesales para las partes, salvo familia, derecho de familia, juzgados de familia, no están reanudados los plazos procesales, seguimos con suspensión de términos, ¿sí? Y están suspendidas las audiencias de vista de causa expresamente, y el resto de las audiencias, perdón, pueden tomarse de manera electrónica si así lo considerara pertinente el juez o el tribunal. Estamos con todas cuestiones muy novedosas que modifican claramente lo que estamos acostumbrados a estudiar, ¿sí? Bien. El resto de los principios importantes, principio de economía procesal, que lo que tiende es a centralizar en un mismo acto la mayoría de las cuestiones relacionadas con el proceso, de acuerdo al principio de economía procesal. Por ejemplo, yo puedo interponer el recurso y fundarlo en el mismo acto, celebrar las audiencias de testimoniales del actor o la demandada, todas centralizadas en el mismo día, ¿sí? Eso para economía procesal. Y concentración, el tema de las audiencias, ¿sí? El principio de celeridad es el que me da la posibilidad de la mayor rapidez en el proceso, que me lo garantiza básicamente el procedimiento oral, ¿sí? Después los demás principios que ustedes tienen en el apunte no merecen mayor complicación que la estuvimos viendo. Principios importantes: bilateralidad, dispositivo, preclusión, celeridad, ¿sí? Esos principios no pueden dejar de saberlos. Los demás los pueden sacar por contexto, pero estos principios son fundamentales tenerlos en cuenta, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos, relacionado fuera con principios o fuera de principios? Lorenzo, vos que me habías hecho una pregunta relacionada con el procedimiento laboral, ¿querés hacérmela ahora, más puntual? ¿No? ¿Sí? ¿De dónde leerlo? Pero no sé puntualmente a qué te referís, porque en realidad todo está subido en el campus. Tienen las leyes. Es la ley 11653, que es lo que marca el proceso. Todo lo relacionado al proceso está la ley, la 11653. Lo puntual lo estuvimos viendo en las clases, las diferencias puntuales relacionadas al derecho procesal laboral, la diferencia con el beneficio de gratuidad, el tema de la conciliación, que no es a diferencia de lo que es la mediación prejudicial obligatoria, la conciliación en el proceso laboral no es un proceso obligatorio. Ariana dice, profe, ¿en qué casos se acude a conciliación laboral y en qué casos al Tribunal de Trabajo? No hay causas que tenga que conciliar y causas que tenga que ir al Tribunal de Trabajo. Yo puedo elegir ir a la conciliación laboral para intentar resolver el conflicto más rápido de lo que sería meterme en un proceso judicial, y si no tengo buenos resultados, iniciar la causa judicial o iniciar directamente la causa judicial. ¿Sí? La conciliación laboral es un proceso más rápido en cuanto a la fijación de la audiencia y la inmediatez con el contacto de la demandada, pero no es obligatoria, con lo cual la única particularidad que va a tener es que una vez que cito a la empresa va a tener que ir no obligada a conciliar, no obligada a resolver, sino obligada a estar presente, ¿sí? No es una instancia obligatoria. No se confundan, porque quizás haya mucho material relacionado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en lo que se llama CELCLO, que sí es obligatorio, que hay muchos proyectos para hacer obligatoria la conciliación laboral en la provincia de Buenos Aires, pero que no están en vigencia, ¿sí? La conciliación laboral no es una instancia previa, no lo confundamos con obligatoria, que por ahí puede surgir dudas. No es una instancia previa. Una vez que yo inicié la conciliación, la parte va a tener que ir. Si no va, se la va a poder multar, pero no le da otra sanción, no hay una presunción en su contra, nada. Silvia dice, el principio de preclusión, las excepciones dilatorias o perentorias. No sé puntualmente qué es lo que no comprendes. Las excepciones dilatorias o perentorias son aquellas que no ponen fin al proceso, sino como por ejemplo la falta de personería en el representante. Son aquellas subsanables, ¿sí? Interpuestas las excepciones dilatorias o perentorias, o dilatorias, yo no pongo fin al proceso, sino que la parte lo puede subsanar, ¿no? A ver,
Que el abogado no acredite, no acompañe el poder y manifieste que es apoderado, hace que lo vayan a citar a que acompañe el poder. Conciliación es entonces la Subsecretaría de Trabajo. Lo que estudiamos nosotros, sí. El Ministerio de Trabajo en Nación también tiene facultades conciliatorias, pero lo que tenemos en el programa incorporado es la conciliación laboral, que tiene competencia la Subsecretaría de Trabajo, como está en el apunte. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Que se nos acaba el tiempo. Bueno, igual tienen el canal de consultas del campus. Hoy no estaba funcionando, pero seguramente ya lo tendrán solucionado el tema. Voy a intentar que entre hoy y mañana tengan todos corregidos los trabajos prácticos de principios. Y bueno, seguimos en contacto por el campus por alguna pregunta puntual y nos vemos el 1 de junio exactamente. Igual vamos a estar todos atentos el viernes al examen, ¿sí? Mucha suerte para todos y cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarnos, ¿sí? Gracias, chicos. Nos vemos el 1 de junio. Espero verlos a todos. Suerte en el examen.